Hola, hoy realizaremos un ejercicio que calcula la ley de Ohm. Entendiéndose que la ley de Ohm se utiliza en electrónica, fue descubierta por George Simon Ohm en 1827 y consiste en la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia, que es aplicada sobre circuitos de corriente directa y corriente alterna. Para iniciar nuestro ejercicio, lo primero que vamos a realizar es colocarle un nombre a nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo en este caso lo llamaremos ley de Ohm. Nuestro segundo paso es definir las variables. En este caso definiremos todas las variables que se van a utilizar en el pseudocódigo. ¿Cómo las definimos? Llamamos al comando definir y asignamos las variables. Voltaje, utilizamos la V para el voltaje, la I para la corriente y la R para la resistencia. Y las definiremos como reales. Ok, luego de definir nuestras variables, lo que vamos a hacer es analizar de cómo solicitarle al usuario para que él seleccione la opción que desea calcular. En este caso, la ley de Ohm nos permite seleccionar tres variables, sea voltaje, sea que queramos calcular la corriente o sea la resistencia. Entonces, para ello vamos a hacer un menú. Entonces, utilizamos el comando escribir para mostrar en pantalla y le vamos a mostrar o vamos a personalizar que diga programa que calcula la ley de Ohm, que diga nuestro programa qué es lo que va a hacer. Lo siguiente es volver a utilizar el comando escribir y vamos a decirle que al usuario que seleccione una opción. ¿Cuáles opciones? Las que le vamos en este momento le vamos a mostrar. Entonces le vamos a decir que la opción 1 es para que calcule el voltaje. Su símbolo, el V. Le damos la segunda opción, que calcula la corriente. Y se define con una I mayúscula. Y por último le damos la opción número 3 para calcular la resistencia. Y se simboliza con una R. Luego de mostrarle al usuario las opciones, entonces ya procedemos a preguntarle al usuario, digite la opción, que es lo que él desea calcular. Por ende, utilizamos el comando leer para que nos lea la variable que el usuario va a digitar. Para ello entonces utilizamos la variable OPC y en la cual la definimos como entera. Ok, luego de haber obtenido la opción que digitó el usuario en esta variable que es la OPC, ahora lo que vamos a hacer es utilizar una función que nos va a servir para comparar tanto la opción que digitó el usuario
con la que tenemos en el menú. Para ello entonces utilizamos el comando si OPC, que es la variable que digitó el usuario, es igual a la número 1, la que calcula el voltaje. Le decimos entonces si esa opción que digitó el usuario es igual a 1, entonces le vamos a decir que nos muestre con el comando escribir la fórmula a aplicar es, entonces aplicamos la fórmula que es voltaje igual a la corriente por la resistencia. Le decimos que, o le solicitamos que nos ingrese el valor de la corriente, porque lo que él desea en este momento hallar o calcular es el voltaje. Entonces en este caso le decimos al usuario que ingrese el valor de la corriente. Y leemos con el comando leer la variable i, que ya fue la que ya definimos como real. Ok, luego de tomar lectura del valor que ingresó el usuario como la corriente, ahora solicitamos que nos ingrese el valor de la resistencia. Ingrese el valor de la resistencia. Y representada por la letra E. Leemos con el comando leer la variable a digitar. Perfecto. Luego de eso aplicamos la fórmula que es igual voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ahora le damos a conocer el resultado al usuario. ¿Cómo lo hacemos? Entonces en pantalla le decimos con el comando escribir, le decimos el voltaje, el valor del voltaje es los puntos, cerramos cadena de caracteres y decimos que nos muestre la variable que acabamos de hallar y como el voltaje tiene una unidad que es el voltio, entonces para que sepa el usuario cuánta cantidad y qué es, entonces digitamos voltios. Y con esto terminaríamos la primera opción. Ok, entonces hasta el momento hemos terminado con la primera opción de nuestro menú. Para poder aplicar en las siguientes opciones, simplemente lo que vamos a hacer es copiar estos mismos comandos, esta misma función que escribimos, y vamos a cambiarle solamente los valores, que por ejemplo la opción número 2, y cambiamos obviamente la fórmula, porque ya para la segunda opción, que es corriente, ya cambia la fórmula totalmente. Entonces para hallar la corriente se divide el voltaje por la resistencia, no se multiplica sino se divide. Entonces en este caso ya le decimos que nos escribir el valor del voltaje y su símbolo es
la V. Perfecto. Y le decimos que no lea con la variable que es el de voltaje. En este caso entonces le decimos que la resistencia está igual, no cambia nada, ingresa el valor de resistencia y leer. Entonces aquí vuelve a cambiar la fórmula y la modificamos. Y el resultado entonces sería el valor de la corriente es, y la unidad de la corriente se llama amperios. Entonces daríamos el resultado y su unidad. Con esto finalizamos la segunda opción de nuestro menú. Bueno, ya finalizando la segunda opción de nuestro menú, lo que vamos a hacer es dar nuestra última opción, que es la opción 3, que es la de hallar la resistencia. Entonces, como hicimos en el paso número 2, lo que hicimos fue copiar la opción número 2 y lo que vamos a hacer es cambiar opciones. En este caso vamos a cambiar por la opción número 3 y en esta opción número 3 lo que hace es que pregunta o calcula la resistencia. Entonces la fórmula obviamente cambia. Resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces ingresa el valor del voltaje, está bien, solicitamos el ingresa el valor y lee con la variable voltaje, está bien. La segunda opción la cambiamos, que ya no cambia, ya nos cambia a solicitar la corriente y su símbolo cambia y su variable también. En este caso, resistencia el voltaje sobre la corriente. Perfecto. Entonces cambiamos el resultado como tal. Entonces lo que piden es el valor de la resistencia, su símbolo la R y la unidad de la resistencia se llama ohmios. Esa es su unidad. Con eso ya finalizamos la opción número 3. Ok, listo. Ya después de haber terminado las 3 opciones de nuestro menú, lo que vamos a hacer es colocar una cuarta opción para evitar de que el usuario, por el error de digitación, de pronto digite una opción que esté fuera de ese menú. Entonces le decimos con la función si, entonces le decimos que si la opción es mayor o igual a 4, que nos genere un mensaje que diga error al digitar la opción. Vamos a compilar, compilamos nuestro programa y vamos a seleccionar la primera opción, calcular el voltaje. Dice que la fórmula de aplicar el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y me solicita el valor de la corriente. Vamos a decir que el valor de la corriente es de 2 amperios y que ingrese el valor de la resistencia. En este caso serían, digamos que 1000 ohmios, y me dice que el valor del voltaje es la cantidad de 2000 y su unidad, que son voltios.